Veamos cómo organizar los objetos en sus respectivas capas, es decir, cómo mover un objeto de una capa a otra y qué implicaciones tiene esto para los objetos. Para cambiar un objeto de capa, debemos seleccionarlo y después indicar su nueva capa en la lista desplegable de la sección. Observe que al hacerlo, el objeto adquiere inmediatamente las propiedades establecidas para esa capa. Observe también que al seleccionar algún otro objeto, en la lista se muestra la capa a la que pertenece ese objeto. Sin embargo, eso no la convierte en la capa activa. Si yo intentara crear un objeto nuevo, la lista regresa inmediatamente a la capa activa actual. Si seleccionamos un objeto entonces, decíamos que la lista muestra la capa a la que pertenece. Para crear o hacer que esa capa sea la capa actual, utilizamos este botón. Por tanto, ahora la capa ejes es la capa actual y los objetos nuevos que creemos a partir de ese momento quedarán en esa capa. Hay varias maneras de acceder a las funciones de las capas, ya sea a través de la cinta de opciones o a través del administrador de propiedades de capas. Como sea, varias de ellas son muy importantes y debemos conocerlas. Por ejemplo, la que nos sirve para bloquear capas. En una capa bloqueada podemos crear objetos nuevos, pero no podemos editar los objetos existentes en ella. Las funciones de las capas podemos encontrarlas en varias partes. Por ejemplo, para bloquear una capa, tenemos esa función disponible aquí en la lista. También tenemos un botón en la misma sección que tiene el mismo resultado, bloquear una capa. O bien podemos bloquearla en el propio administrador de propiedades de capa, aquí. En una capa bloqueada podemos crear nuevos objetos que adquirirán las propiedades de esa capa, pero no podemos editar los objetos existentes. Observe que aquí no puedo seleccionar estos objetos para modificarlos de ningún modo, no presentan pinzamientos, puesto que la capa está bloqueada. Para desbloquearla, es tan sencillo como hacer clic en la lista o pulsar el botón que sirve para desbloquear la capa, o bien usar el administrador que es más versátil, toda vez que ahí podría bloquear más de una capa, aunque no sea la capa activa, o desbloquearla. Solo para tenerlo presente, la sección capas de la cinta de opciones ha sido redistribuida, rediseñada, como podemos ver aquí. Ahora la lista está en la parte superior, pero sigue teniendo las mismas funciones, es decir, si quisiéramos bloquear la capa acotación 2, simplemente hacemos clic en esta parte y queda bloqueada. Las funciones de los botones siguen estando en la misma sección, decía yo, pero de una manera rediseñada. Aquí tenemos para bloquear, para abrir el administrador de propiedades, etcétera. Como explicamos al principio, podemos hacer que los objetos de una capa aparezcan o desaparezcan de pantalla como si retiráramos o añadiéramos acetatos. Para ello podemos desactivar la capa o inutilizarla. Son dos procedimientos distintos. El efecto en pantalla es aparentemente el mismo. Dejan de verse los objetos que contiene esa capa. Sin embargo, internamente existe una diferencia de consideración entre inutilizar o desactivar. Los objetos de las capas desactivadas se vuelven invisibles, pero su geometría sigue considerándose para los cálculos que hace AutoCAD cuando regenera la pantalla después de un comando zoom, por ejemplo. Por su parte, inutilizar una capa no solo vuelve invisible los objetos que contiene, sino que también dejan de considerarse para esos cálculos internos. Es como si esos objetos dejaran de existir, así sea mientras la capa esté inutilizada. Por tanto, si tenemos un dibujo complejo y queremos regenerar el dibujo, pero ahorrándonos cálculo, entonces podemos desactivar capas que contengan partes de ese dibujo que no vamos a utilizar. Vamos a ver cómo.
En el texto explicamos que podemos ocultar temporalmente todos los objetos contenidos en una capa, de modo tal que podríamos poner entonces énfasis solo en los objetos contenidos en capas visibles. Para ocultar los objetos de una capa, tenemos dos métodos. Podemos desactivar la capa o inutilizarla. Las diferencias entre una y otra se explican también extensamente en el texto, pero podemos verlas con un ejemplo. Tengo aquí en pantalla un dibujo con varias capas que podemos ir desactivando. Como puede ver, conforme lo voy haciendo, desaparecen distintos objetos que pertenecían a esas capas. Vamos a volver a desplegar la lista. Vamos a volver a activar distintas capas. Y ahora, en lugar de desactivarlas, podemos también inutilizarlas. Pero decía que podemos ver la diferencia. Para ello voy a utilizar otro dibujo. Tengo aquí un círculo y un cuadro. El círculo pertenece a una capa llamada capa 1. Este sería la capa 2. Voy a ir a la lista y vamos a desactivar la capa 1. Cuando desactivamos una capa, los objetos, aunque ocultos, siguen considerándose para los cálculos y los comandos de AutoCAD. Por ello, si voy a la ficha vista y aplico Zoom extensión, aparentemente no ocurre nada, toda vez que AutoCAD aplica Zoom sobre todos los objetos existentes en el dibujo y por tanto sigue considerando el círculo. Voy a regresar a la ficha inicio. Vamos a desactivar otra vez. Vamos a activar la capa que contiene el círculo, pero ahora vamos a inutilizarla. Si nosotros vamos a la ficha vista y aplicamos el Zoom extensión, observe que AutoCAD hace zoom sobre todos los objetos existentes en el dibujo. Para efectos prácticos, es como si el círculo ya no existiera y por tanto muestra el dibujo de esta manera.